Argentina y Paraguay, Uruguay, el canto de Brasil. Muy bien, volvemos a Mirada Sur, en este caso con el bloque de personajes de la historia y con la compañía de Pate Palero, que es miembro de Periodistas Argentinos por una red de comunicación no sexista. Así es, una red... ¿Lo dije bien? Perfectamente, nada más que es Periodistas de Argentina para poder incluir varones y mujeres, por eso lo mencionamos así. Y sí, la verdad que tratamos de hacer esto que estamos haciendo hoy con ustedes, de tratar de ponerle también la inclusión, el cupo femenino también en las noticias, que nos falta mucho, ¿no? Sí, que y en este caso recuperando un personaje de la historia, de quizás una de las épocas más gloriosas de nuestra patria grande, que fue principio del siglo XIX, Flora Tristán, que fue precursora de estas luchas, ¿no? Exactamente, es una franco-peruana, escritora, feminista, revolucionaria, nacida en el seno de una familia tradicional. Su infancia transcurrió en gran medida en Francia, así que bueno, vamos a empezar a conocer cuál es el seno en donde se crió esta precursora, como decías vos, de las luchas revolucionarias. Vemos el primer informe, la primera parte. Flora Tristán es un personaje central en la literatura del siglo XIX, porque es la primera que expresa una subjetividad romántica y la experiencia de la crisis de un yo en conflicto, ¿no? Y lo hace una mujer. Flora Tristán nació en París el 7 de abril de 1803, cuando el Perú todavía era colonia española. Su padre fue el militar arequipeño, soldado del rey de España, Mariano Tristán y Moscoso, integrante de una rica e influyente familia criolla. Su madre, la francesa Teresa Lené, que tras la revolución se había asilado en Bilbao junto a su familia. Mariano y Teresa se trasladaron a París y vivieron en una espaciosa casa en el barrio residencial de Vaugirard. Muy niña, Flora vio visitar su casa a un joven caraqueño, que sería años más tarde el personaje más importante de la independencia sudamericana, Simón Bolívar. Era sobrina de Pío Tristán. Sobrina de Pío Tristán, tal cual. Que a su vez era medio primo de Manuel Belgrano, ¿no? Pío Tristán, bueno... Hay un parentesco. Sí, sí, sí. En realidad me parece muy interesante cómo ella, en esta figura de Bolívar, de alguna manera le deja una marca, ¿no? Una marca en las reflexiones, digamos. No es la única mujer de esa época que reflexiona sobre los derechos de las mujeres, la accesibilidad que tienen a sus bienes, a sus bienes simbólicos. Y me parece que también esta figura de Simón Bolívar deja, como decíamos, una huella. Vamos a ver cómo se traduce esa huella. ¿Vemos la segunda parte? Dale. Ellos vivieron en el lujo y vivieron como un matrimonio totalmente establecido y llegaban personas muy importantes, entre ellos Simón Bolívar. Pero lo interesante es que Simón Bolívar llega como un jovencito en duelo, triste, que ya no creía para nada en la vida porque había muerto la esposa, tenía 20 años. Al fallecer su joven esposa, Bolívar encontró consuelo en su amistad con los padres de Flora, principalmente en la compañía de su madre, Teresa Lené. El guerrero, el sagaz político que debíamos ver más tarde en la escena de grandes acontecimientos, demasiado débil entonces para soportar el dolor, tenía la necesidad del corazón compasivo de una mujer con quien desahogarse. Permaneció 6 semanas en París, no frecuentando sino nuestra casa. No conversaba sino con mi madre. Sentía, decía él, que los hombres no podían ofrecer consuelo y que la rudeza de maneras de estos aumentaban sus penas. Flora Tristán. Época de la estadía de Bolívar en Europa, cuando también va al Monte Sacro en Roma y hace su juramento de liberar América, ¿no? Tal cual, y ella después va a recopilar toda la comunicación que
permaneció después, que continúa a través de cartas con su madre. Ahí hay un vínculo muy importante con la madre de Flora Tristán. Este fue uno de los libros, en realidad escribió muchísimos escritos, tuvo muchos manifiestos. Lo que la marcó a partir de ese momento es que poco tiempo después muere su padre, y como el matrimonio de los padres no había sido bendecido por la iglesia, ella y su madre quedan en la más cruel pobreza, y a partir de ahí ella empieza a conocer los pesares de los trabajadores, de las trabajadoras, y empieza a hacer también una reflexión sobre ese tema. Por eso decimos también que ella vive en carne propia esta desigualdad de acceso a bienes, y de ahí es que vuelve a Perú a reclamar la herencia que se había quedado su tío precisamente. De esa recorrida también hubo una serie de escritos a los que pudo difundir por toda Latinoamérica, y por eso es tan fuerte su presencia en Perú. Estos escritos inciden mucho en la sociedad peruana, y se agrava la situación cuando ella es casada por su madre con un empresario francés, y ella decide terminar con ese matrimonio, y a partir de ahí es como que todos sus pesares económicos también se van agudizando. Si querés vemos la otra parte. Dale, donde cuentan este matrimonio fallido. Vemos la otra parte. Uno de los momentos más trágicos en la vida de Flora Tristán fue cuando su esposo, Andrés Chazal, atentó contra su vida. El enloquecido hombre le metió un balazo a quemarropa a plena luz del día en septiembre de 1839. Por fortuna, Flora no murió, pero vivió el resto de su vida con una bala alojada en el pecho. Este episodio puso fin a la enfermiza persecución de Chazal sobre la escritora parisina. De hecho, a él lo recluyeron en prisión durante 20 años. A Flora, con una bala alojada cerca al corazón, los médicos le recomendaron llevar una vida sosegada, tranquila, libre de sobresaltos. Sin embargo, ella, luchadora por naturaleza, no les hizo mucho caso. Tras esa brutal experiencia, donde se dieron la mano la injusticia y el machismo, Flora intensificó su lucha a favor de los más débiles de la sociedad, con los cuales se sentía identificada: los obreros y las mujeres. La escritora dedicaría el resto de su vida a luchar por los derechos de los trabajadores y las mujeres, víctimas de las leyes y de un sistema educativo que contribuía a su postergación en la sociedad. Está la vida de Flora Tristán. Ahora, una época dura, con muchísima discriminación, más o menos como hoy, no hemos avanzado mucho, pero qué mujeres que había, porque no era la única, decíamos Manuela Sáenz, Juana Zurduy. Sí, en realidad tenemos nombres anónimos que han ido contribuyendo a esta discusión, a esta construcción intelectual que se han ido perdiendo en la historia. Por eso me parecía importante rescatar el de Flora, pero hay, como decís vos, un montón. Mary Wollstonecraft de Inglaterra, en la propia Revolución Francesa ya empezaron a escribirse les cahiers de droit de las mujeres. Entonces también me parece que hay semillitas que han ido quedando dispersas y que de alguna manera se van fortaleciendo con algunos relatos como el que hoy traemos acá. Ella, estamos hablando de mediados del 1800, y en esa época ella escribe un manifiesto muy fuerte que es el de la Unión Obrera. De ahí viene una frase que muchas veces se atribuye a Marx, que seguramente ha habido alguna retroalimentación, que es proletarios del mundo unidos. Este es una de las frases que rescatamos de ese texto. Ella luchó tanto por los obreros que, pese a que murió en la más absoluta pobreza, hubo un grupo de trabajadores que pagaron su féretro y la acompañaron al entierro en 1844. Su herencia, por eso decíamos, también una figura que enlaza personalidades que también han sido significativas a nivel universal, con distintos perfiles, pero ninguno de ellos se puede negar que sean importantes, que sean talentosos, que sean reconocidos mundialmente. Dijimos al principio Bolívar, este amigo familiar, este intercambio intelectual del pensamiento socialista con Marx, con Engels, y por último decir que uno de sus hijos fue Paul Gauguin, un pintor de fama internacional, de un talento también reconocido. Impresionista. Que terminó en Tahití, ¿no? En la Polinesia. Claro, hay un libro de Vargas Llosa que habla de esta relación de Flora Tristán, la madre, y Paul Gauguin, el hijo. Una grande. Eso le traemos, y la verdad que
contentísimos de incorporar a Pate y a las mujeres de la historia, porque vamos a intentar traer mujeres quizás no tan conocidas, pero que han sido fundamentales y son fundamentales para todos nosotros. Seguro. Gracias, Pate. A ustedes. Bueno, vamos al corte y enseguida cambio climático. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil.